Y entonces no podemos justificar que el intento es estar en la transmisión de mando, señor presidente. Es asegurar la concertación y la integración de los países, que para eso se ha creado UNASUR. Por lo tanto, es admisible cuando tenemos colegas que admiten y validan el viaje del señor presidente. Muchas gracias, presidente del Congreso. Muy bien, congresista Tevez. Congresista Juan Carlos Eguren. Gracias, presidente. Por su intermedio, el congresista Yude me pide una primera interrupción. Congresista Yude. Gracias, congresista Eguren. Gracias, presidente. Yo quiero aclarar algo, presidente, en la medida de la intervención de la congresista Luz Salgado. Yo he sido firme en decir que no me gusta, no creo en la presidencia del señor Maduro. Creo que hizo las cosas horrorosamente mal, desde hablar con el pajarito, etcétera, etcétera, y además la soberbia con que trató a los congresistas de la oposición. Pero he dicho que sería un error que el presidente viaje a Venezuela, pero he dicho también el tema del UNASUR. Se ha dicho que el presidente no debe estar aislado. Eso no significa, presidente, eso no significa que no vaya a votar con la bancada. El acuerdo de la bancada es no aceptar, no permitir que el presidente o hacerle ver al presidente de la República que sería un error avalar un acto que aparentemente podría ser fraudulento, no muy claro, y por lo tanto, presidente, ratifico lo que he dicho. Sería un error que el presidente viaje en nombre del pueblo peruano, pero evidentemente tiene su responsabilidad con UNASUR. Pero mi voto va a ser ciertamente porque el presidente evite ese viaje. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Me pide una segunda interrupción al congresista Díaz Dios. Congresista Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Yo me voy a permitir algo de repente extraordinario, pero ya hemos escuchado las posiciones, si no me equivoco, de absolutamente todas las bancadas. Todas las posiciones, las cartas están sobre la mesa, salvo la bancada de uno de los garantes de este gobierno, del señor Alejandro Toledo. Entonces, gracias a la interrupción que me ha permitido el congresista Juan Carlos Eguren, me voy a permitir yo pedirle a los amigos de Perú Posible que nos ayuden a esclarecer un poco cómo va a ser esta votación. Muchas gracias, presidente. Hay que dar explicaciones de nuestro voto a todos los peruanos. Bien, congresista Eguren. Presidente, nuestra bancada va a votar en contra de la pretensión del presidente de la República de viajar. Y por un tema sustantivo y de principio, y no de ahora. Lo venimos manifestando ya hace varios años, señor presidente, y hace varios meses, desde el viaje a Cuba, el viaje a Venezuela, los dos últimos viajes, y ratificamos en esta ocasión. Y la razón, señor presidente, digo de principio, porque estamos viendo el árbol y no el bosque. Estamos discutiendo un proceso electoral, la validez de unas elecciones, cuando en el tema de fondo es que en Venezuela no hay democracia, señor presidente, y hace muchos años. Porque democracia no es ir a votar, democracia es un sistema de gobierno que se basa en un sistema de frenos y contrapesos, en un sistema de equilibrio de poderes, en un sistema que respeta la alternancia en la dirección y la conducción de los países, en un sistema que respeta las libertades de prensa, un sistema que respeta, señor presidente, la independencia de poderes, etcétera. Y en Venezuela es clarísimo, es obvio que nada de estos requisitos sustantivos de un sistema de gobierno llamado democracia se produce. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder electoral, y podemos seguir con todas y cada una de las instituciones, pasando por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, incluidas las milicias. En ese sistema, señor presidente, que no es un sistema democrático y bajo la pretensión de legitimar una autocracia, se producen procesos electorales, que incluso son amañados. Y eso es lo que el señor presidente de la República, equivocadamente, y la historia lo juzgará, pretende ir a convalidar. Porque no va a ir llevando la posición de UNASUR, ni una pretensión de amigable componedor, ni buscar mecanismos de solución y conflictos. Porque específicamente señala, pide permiso para ir a la ceremonia de juramentación del presidente electo. Es decir, pretende, a nombre de la nación peruana,
a nombre de todos los peruanos, convalidar un acto más absolutamente antidemocrático, que en la última instancia, como proceso electoral, inconstitucional. Ante la muerte, señor presidente, del señor Chávez, debió asumir el señor Diosdado. Así lo mandaba la Constitución. Sin embargo, como en una monarquía, una autocracia, una dictadura, supuestamente Chávez dijo: no asume quien la Constitución manda, sino asume quien yo decido. Y lo designó al señor Maduro. Eso, señor presidente, nuestra bancada, el PPC y la inmensa mayoría de peruanos y todos aquellos políticos. Concluya, congresista. Y aquellos partidos y aquellos políticos que tengan convicción, que tengan palabra, que tengan compromiso y no se arruguen, señor presidente, y no se orinen en los pantalones y no cambien las posiciones después de haberse rasgado las vestiduras en medios de comunicación, incluidos expresidentes. Gracias, presidente. Congresista Rosa Mavila. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, colegas congresistas, yo voy a decir, señor, que respeto los puntos de vista de todos los colegas de este hemiciclo. Y no pienso, señor presidente, que quienes expresamos discrepancias políticas seamos de un lado los buenos, los correctos, los coherentes, y al otro los malos, los que no tienen principios ni criterios de valoración política democrática. Yo quiero empezar, señor, dando un punto de vista político, porque también en el Parlamento podemos hacer juicios políticos. El día de ayer, el director del diario La Primera, César Lévano, que es un viejo político, señor, y que ha hecho política toda su vida, a mí me hizo dudar, crítica como estaba, de todo lo que presentan mediáticamente de lo que está aconteciendo en Venezuela. Y planteo, señor, esta pregunta que no es ingenua. Si es que hubiera habido fraude en Venezuela, ¿hubiera ganado Maduro con tan poco porcentaje de ganancia? Es una pregunta, señor, que me hizo pensar. Y me hizo pensar que evidentemente no ha habido fraude, señor. Lo que ha habido es probablemente una victoria ajustada, porque obviamente pues Maduro no es Chávez, señor, como a todas luces es obvio. En segundo lugar, señor, desde mi modesto punto de vista, yo creo que cada país decide pues sobre su propio destino, pero los que somos genuinamente demócratas, señor, no debemos avalar ninguna intervención, y sobre todo aquella que viene de arriba, señor, y que es un riesgo objetivo para el país de Venezuela. Ese intervencionismo, señor, ese águila que intervino en Chile, que intervino también en Argentina, que intervino en Centroamérica, señor, es un dato objetivo de la realidad, que Venezuela está partida, señor, está partida en dos. Y quiero leer un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de Venezuela. Ellos dicen, señor, que en medio de la polarización que hemos vivido, como organizaciones hemos apostado a la solución pacífica y democrática de los conflictos, a la promoción de la tolerancia, y creemos que ante la crisis política que vive el país es fundamental una solución que garantice la gobernabilidad, lo cual pasa por el reconocimiento del otro, fortalecimiento de las instituciones y el diálogo. Y dicen, creemos que es justo, en virtud del ejercicio del derecho a la participación, que el gobierno acceda al conteo de los votos. Pareciera, señor, que hay elementos de pacto de punto fijo para que este país, hermano nuestro, no se desangre. Allá quienes, señor, pretenden agudizar la polarización después de más de una década en que han pretendido recuperar el poder. Y el señor Capriles, yo sí dudo, señor, de un demócrata que... Para que concluya. Unos minutos, señor, en condiciones de una pérdida electoral, se reúna con las Fuerzas Armadas. Yo dudo, señor, de ese genuino demócrata. Y porque además, señor, hay que diferenciar lo que es el estado de las ideologías. Cuando congresistas que están aquí, no voy a nombrar, viajan a China, señor, y el Partido Comunista Chino, donde no hay elecciones, les presenta su sistema político y ellos lo conocen y lo toleran, señor. Eso es democracia. Cuando un presidente del Congreso acá, señor, recibe al secretario general del PC chino, señor, y le da obviamente un reconocimiento político, eso es democracia, señor. Lo que no es democrático es la intolerancia
del neoconservadurismo. Lo que no es democrático, señor, es la intolerancia de las águilas que quieren intervenir en América Latina. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Salgado. Congresista Cáñez. Gracias, congresista, gracias, presidente. Yo solamente quisiera aclarar, porque yo he participado en la reunión cuando ha venido el canciller y acá he escuchado a muchos decir que el canciller vino y nos mintió. Yo he escuchado también otra cosa y por eso me acerqué al congresista Víctor Andrés Belaúnde, que le hizo una pregunta y le dijo ¿cuál es el fondo del asunto después de la reunión? Y él contestó claramente que el fondo era el viaje del presidente. Entonces, no es acá como ustedes han venido a manifestar. Y acá está el congresista García Belaúnde, que no me va a dejar mentir. Él hizo la pregunta final, y lo vuelvo a repetir. Le dijo, canciller, ¿cuál es el fondo de la reunión? El fondo de la reunión es el viaje del presidente. Solamente quería aclarar eso, yo creo. Muchas gracias. El congresista Gamarra, la segunda intervención. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que en toda contienda electoral, señor presidente, existe un ganador y un perdedor. Y definitivamente cuando el margen es pequeño, como el que se ha presentado, van a haber este tipo de suspicacias y este tipo de cuestionamientos que se han presentado. Sin embargo, señor presidente, este gobierno participaría de generar todavía mayores problemas, mayores conflictos en Venezuela, o tendría que participar para colaborar, apoyar un proceso de conciliación, un proceso de pacificación, un proceso de tranquilidad y paz en nuestro hermano país de Venezuela. Creo que debemos estar por el clima de paz, por el clima de reconciliación, y creo que los presidentes de la región deben ser activos para llegar a concretar que este proceso se dé dentro de la democracia y dentro del rol que toca a cada uno de los países. Concluye, señor, está en interrupción. Nosotros, señor presidente, creemos en la libre determinación de los pueblos, creemos en que los pueblos tienen derecho a elegir su propio mal o buen gobierno, señor presidente. Ellos tienen toda la decisión de resolver sus conflictos, pero los estados hermanos no podemos quedarnos pasivos a ver los conflictos o que Venezuela se desangre. Es necesario, señor presidente, que los presidentes de las regiones participen para que esto de una vez por todas cese, señor presidente. Y en ese contexto nosotros creemos que esta oportunidad la tenemos como gobierno de autorizar el viaje del señor presidente, más aún cuando tenemos proyecto de ley firmado por grupos multipartidarios, el presidente, que ya señaló que ya el permiso o la autorización debía tratarse en el Congreso de la República para que esto en lo sucesivo no se esté generando discusión y que el presidente pueda salir de viaje. Muy bien, congresista Salgado. Gracias, presidente. Acabamos de ver en televisión a la ex congresista Nancy Obregón, última funcionaria de este Congreso, en la puerta de la Embajada de Venezuela apoyando al señor Maduro y diciendo, mandando un mensaje al presidente Ollanta que tiene que ser consecuente, que tiene que ser leal. ¿A qué se habrá referido, no? ¿A qué se habrá referido? Pero, señor, nosotros queremos decirle aquí que estamos preservando la figura del presidente del Perú, porque Ollanta Humala no va a ir solamente representando a la bancada de Gana Perú, va a ir representando, si es que va, a todos los peruanos. Y los peruanos le estamos diciendo de que su sola presencia en Venezuela va a garantizar, va a avalar, va a fortalecer a Maduro. ¿Cómo que no? No seamos ingenuos, si eso es lo que quiere Maduro. La presencia de todos los presidentes para sentirse el cómodo, y es una persona que estamos viendo a raíz de lo que yo les presenté en la mañana, que piensa en pajaritos, pero actúa con metralleta. Ahí están los estudiantes, ahí están los estudiantes con perdigones, ahí están los niños, adolescentes, menores de edad, encerrados en cárcel.
que hasta ahora no lo sueltan. Ante eso ustedes se quedan impávidos. ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los defensores de la democracia? Ahora no les importa de que haya fraude. Sí lo han dicho. El mismo señor Vicente Díaz, miembro del CNE, del Consejo Electoral venezolano, ha dicho que ya exigía un recuento inmediatamente, sino que no le han hecho caso. Hoy hemos visto que desde la mañana ahora cómo han cambiado las posiciones. Casi todos estábamos de acuerdo y por eso que no presentaban la solicitud, porque no se arriesgaban a perder. ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Qué les han ofrecido? ¿Qué cosa les han amenazado? Que han dejado en el suelo sus principios. Ya el señor Toledo había dicho antes que él no avalaba esto, que él acababa de hablar con Globovisión para invocar a la OEA observadores reales del proceso electoral venezolano y no solo invitados. Y más tarde cambia de opinión y su bancada también entra en una nebulosa, cuando antes nos habían dicho que ellos también querían que se respete el Estado de Derecho, también querían transparencia y que no iban a avalar situaciones que por demás están probadas que han sido fraudulentas. Me pide interrupción el congresista Espadaro, señor, con todo gusto. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Seguramente en virtud de lo que está diciendo la congresista Luz Salgado, muchos tendrían que desempolvar las vinchas, los autoproclamados defensores de la democracia, pero seguramente, como ya se viene julio, entenderemos algunos cambios ministeriales o de algunas embajadas, señor presidente. Gracias. Me pide una interrupción la congresista Tevez, señor, congresista democráticamente Tevez. Le concedo. Tiene la interrupción, congresista Tevez. Sí, a veces la desesperación entristece, yo entiendo por ese lado. Con mucho cariño a mi colega yo le quiero responder. Sí, en verdad, nadie se puede interponer. Tampoco nadie puede introducirse en los temas internos. Lo que aquí queremos resaltar es que el presidente Ollanta es el presidente de UNASUR y representa a gran número de países. No estamos hablando con el contexto de país, sino estamos hablando de una institucionalidad que debe fortalecer el trabajo político porque lo entregan 12 países. Nada más, señor presidente. Concluye, congresista Salgado. Si yo hubiera creído eso, estimada, con el mismo cariño, amiga Tevez, porque le creímos al señor Roncayolo cuando vino. Perdón, me están quitando más minutos. Yo tenía más. Señor, que corrijan el... Yo tenía más. A la hora que di, tenía más. ¿Cuánto tenía, congresista? 2 minutos. 2 minutos, por favor. Bien. Estoy mirando el reloj, no lo ha cambiado. No es que ahora uno tiene que pelear hasta por minutos. Espero que no nos callen como Diosdado Cabello, que ha callado a 2 congresistas, por si acaso hay antecedente, y les ha pegado inclusive. El señor Isla nunca nos va a pegar de plano, ni nos va a cortar la voz. Yo le decía que aquí la oposición no es tan calmada. ¿Qué puede perder el señor Ollanta Humala si no va? Si ya reconoció. ¿Qué puede perder? ¿Se han puesto a pensar? Algo está ocurriendo entonces que no convence. Cuando ha venido el señor Rafael Roncayolo le hemos creído, pero prácticamente ha sido una burla lo que nos ha dicho, porque nada de lo que pensaban supuestamente en nombre de UNASUR para crear paz, para crear consenso, para establecer una mesa de diálogo. Yo he pertenecido a una mesa de diálogo y mi firma está en más de 12 proyectos de acuerdo con toda la oposición. Y lo puedes decir los que recuerdan esa época, porque accedimos democráticamente para evitar conflictos sociales, para evitar derramamiento de sangre, que es lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Es por eso que no nos explicamos cómo es posible que los defensores de derechos humanos hoy día no les importe ver gente en la cárcel, gente atropellada, gente abaleada. No dicen nada, su boca está cerrada. Y es que lamentablemente cuando se habla de que no hay sistemas democráticos, no, Cuba no la toquen, Venezuela no la toquen, lo que está ocurriendo en otros países no los toquen, por favor. No tengamos una doble moral para calificar las cosas. Y aquí hago recuento de lo que dijo el señor Roncayolo en el año 2000. Y en el año 2000 nosotros subimos a aceptar y como Congreso aceptamos todas las imposiciones, no solamente de la OEA, de los grupos de transparencia. Yo pedí en la Comisión de Relaciones Exteriores que me dijeran quiénes estaban yendo en nombre del Perú a avalar ese proceso. Me dijeron que no sabían, pero que creían que no iba nadie. Resulta que sí, pues, han ido
no solamente el doctor... Concluya, congresista. Minar, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, me dijo la congresista Alcorta que tenía una foto de él y él me había dicho, yo no estuve ahí, yo no avalé. Ese es el presidente que vamos a tener en el Jurado Nacional de Elecciones en el 2011, en el 2014, en el 2016. ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos exponiendo? Entonces, concluyendo, no queremos que el presidente Ollanta Humala vaya a ser cómplice de todos estos crímenes, de toda esta sangre que está corriendo en Venezuela. No queremos que el Perú, que también ha sufrido mucho, pueda estar avalando este tipo de gestos antidemocráticos, señor. Es por eso que nuestra bancada va a votar en contra y quedará en la conciencia de que a quienes pensaban en la mañana de una forma y hoy día se han volteado, le den la espalda a más del 50% de los ciudadanos venezolanos. Gracias.